15 minutos nos separan del final de Antes que Todo, pero vamos a profundizar en una de las noticias del día que mencionamos en el inicio del programa, y es que la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 5 prefectos por el crimen de Rafael Nahuel, el joven mapuche de 22 años que fue asesinado por la espalda durante una represión en Bariloche en 2017. También es bueno recordar que en ese momento Patricia Bullrich era ministra de Seguridad. Para hablar de este tema y profundizar en ello, estamos en comunicación con Hugo Aranea, huerquen de la Coordinadora del Parlamento Mapuche. Hugo, buen día. Rocío y Leandro te saludan. María, Rocío, Leandro, ¿cómo están ustedes? Buen día para todos y todas. Muy bien, buen día. Queremos preguntarte cómo han recibido el fallo en el Parlamento y en la comunidad. Bien, hay como que separarlo ahí por lo menos en un par de partes, ¿no? Porque por el tema de la culpabilidad, digamos, de las fuerzas de seguridad, yo creo que es lo que siempre se sostuvo y se dijo, que en realidad se trató de un asesinato y que los culpables precisamente de eso son las fuerzas de seguridad de los gendarmes enviados por Patricia Bullrich en ese momento, frente a todo lo que se decía. Pero indudablemente ahí lo que queda es que lo que no se habla es que ese asesinato en realidad se trata de una violación absoluta de todos los derechos de los pueblos originarios, en el justo reclamo de la cuestión territorial, y que no alcanza simplemente con la culpabilidad que ahora se les indica, sino que inclusive porque ahí, digamos, se habla de un exceso de legítima defensa, y esto no es así, porque nunca jamás fueron atacados, nunca fueron violentados, sino que lo que han hecho y lo que vienen haciendo históricamente las fuerzas de seguridad es precisamente violentar absolutamente todos los derechos de los pueblos y cometer un asesinato como fue tremendo, como van a cometer después otros más que van a seguir en la larga historia de las fuerzas represivas del Estado argentino contra los pueblos originarios. Así que, por un lado, por eso digo, tiene como dos partes. O sea, yo creo que señalar la culpabilidad, creo que es lo que se venía diciendo de siempre, y no la inocencia que en su momento señalaba Patricia Bullrich, diciendo que habían sido atacados con armas tremendas, con armas letales y toda esta cuestión. Pero después el resto, lamentablemente, vuelve a quedar en esta cuestión de que la justicia no condena precisamente a quienes asesinaron a Rafael Nahuel. Claro, ¿no? Da la sensación de que la sentencia no alcanza a las autoridades políticas en ese momento, como si hubiera sido una decisión solamente de esos individuos aislados, sino un mando, ¿no? Digo, una decisión que fue desde arriba, y además teniendo en cuenta que actualmente es Patricia Bullrich también la ministra de Seguridad, ¿no? Esto lo ven, imagino, con preocupación, sobre todo porque no solo los pueblos originarios, sino también me parece que se extendió un poco más a casi toda la sociedad, ¿no? Víctimas de violentas represiones. Sí, nosotros desde hace mucho tiempo que veníamos señalando varias cuestiones, ¿no? Uno es la escalada represiva que se venía dando, no importa los gobiernos, porque hace mucho tiempo se vienen dando una escalada, sobre todo en la zona de acá de la Patagonia, una escalada, digamos, represiva, y que tomó, digamos, mucho más fuerza precisamente con la presencia, en primer lugar, de cuando fue el gobierno de Macri, que se conformó inclusive un comando conjunto de las fuerzas para avanzar sobre las luchas principalmente del pueblo mapuche de Huelche, pero también es cierto, sobre todo las luchas de todos los sectores populares, los trabajadores y trabajadoras que reclaman, pero fundamentalmente creando esa figura que han venido armando, que es la de el enemigo interno, acusándolos de distintas situaciones, inclusive creando una figura que no es nueva y que tiene que ver con las estrategias
de estos sectores represivos al servicio de los grandes grupos económicos, fundamentalmente de los que vienen por la tierra, los grandes grupos terratenientes, la sociedad rural, los grandes grupos inversores que hoy llegan desde el extranjero, donde señalan al pueblo mapuche tehuelche como que viene del otro lado de la cordillera, como que es un enemigo que está pensando en algunos actos terroristas. Entonces van creando un enemigo, el cual le van agregando condimentos, con lo cual justifica después armar todo un aparato represivo con el cual avanzan, el cual ha venido avanzando durante todo este tiempo, y que cada vez la escalada es mucho más profunda. La persecución y la criminalización hoy que hay en todo lo que es la Patagonia del pueblo mapuche ha estado claramente expuesta en estos últimos tiempos, sobre todo en los últimos hechos que hubieron, por ejemplo, en la zona de Bolsón y toda esa zona con los incendios, donde lo primero que se hizo y a lo que se atacó fue al pueblo mapuche, señalándolo de todos los males que están pasando en esa región. Con lo cual, esa idea del enemigo interno y de hay que eliminarlo y hay que usar todos los métodos posibles para hacerlo, se refuerza con cada una de las acciones que toma y en estos tiempos fundamentalmente, ¿no? Con el gobierno que hoy tenemos, un gobierno que es un gobierno fascista al mando de Milei, y nuevamente con la figura en el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Hugo, o sea que, sí. De eso te quería consultar. ¿Qué tal? Leandro Cravet te saluda. Con respecto a las responsabilidades políticas, porque acá siempre hablamos de las responsabilidades policiales, la gendarmería, y que en definitiva los acusados y los que van a estar ahora privados de la libertad son los gendarmes. Pero, ¿qué dice la justicia sobre las responsabilidades políticas? ¿Explica si alguien dio la orden? Porque digo, la policía o la gendarmería en este caso no actúa por voluntad propia, ¿no? Claro, ¿qué declararon ellos, no? No, seguramente que no. En todo caso, todos los organismos de seguridad son el brazo armado de una política de los distintos gobiernos. Esto es así. La responsabilidad política lamentablemente nunca aparece en ninguno de los casos de este tipo. En ningún momento aparecen, digamos, los responsables políticos, los ideólogos de cada una de estas cuestiones, porque en esto inclusive hay como grados de responsabilidad en esa cadena, digamos, de mando, si la queremos llamar, porque por un lado están, sí, todas las fuerzas represivas, que son las que ejecutan las órdenes, pero atrás de eso están, digamos, todos los funcionarios políticos, que en este caso vienen siendo más o menos lo mismo en estos últimos tiempos. Fue Nocetti Bullrich en su momento, es Bullrich hoy, Bullrich, Milei y todo su aparato que hoy tienen definido claramente la persecución a los pueblos originarios, pero atrás de eso también están quienes comandan, porque de última, los que hoy gobiernan también son empleados de los grandes grupos económicos, que son en realidad los verdaderos interesados en que pasen las cosas que están pasando, y son los que de última lucran y se quedan con todo la riqueza que vienen a buscar. Ya lo hicieron históricamente, digamos, ¿no? Ahora, acá, digo, atrás de esto están los grandes grupos económicos. acá ante la protesta, recordemos, digo, el caso de Santiago Maldonado, que había sido un mes antes o un tiempito antes, y con esta desaparición de personas que después apareció y parecía que no se murió solo, se ahogó, y acá donde se demostró que hubo una cacería humana, salieron a cazar a estos chicos, y el caso de Rafael es alguien que le dispara por la espalda cuando está huyendo, ¿no? O sea, alguien que está corriendo, sí. Está sí, corriendo, eso fue lo que demostró la justicia, por eso ahí aparece la figura de homicidio, salieron a matar. Salieron a matar, es eso. Salieron a matar como salieron a matar con Santiago Maldonado, y yo creo que todo el proceso que han hecho, salen a matar y salen a amedrentar y a llevar adelante cuestiones inclusive que pensamos que eran parte algunas del pasado, como fue secuestrar mujeres y niños, hacer traslados forzosos como hicieron con las Lamuen, como hicieron con la Machi Betiana, obligaron a parir prisionera a una de nuestras Lamuen.
y mantuvieron y mantienen prisioneras todavía, digamos, porque la condena que han tenido las mujeres en un caso que en cualquier delito, por ejemplo por usurpación, es escarcelable y tiene muy poca pena. Sin embargo, con las mujeres mapuches lo tienen que pagar con sangre, y eso demuestra claramente cuál es la línea política de este gobierno, un gobierno negacionista, fascista, que se ha instalado lamentablemente en estos últimos tiempos, y al calor precisamente de ese paraguas o de esos tiempos que estamos viviendo, el accionar no solamente de las fuerzas represivas ya, sino lo estamos viendo hoy, que todo el aparato institucional, inclusive el jurídico, hoy está precisamente al servicio de estas políticas que estamos viviendo hoy en nuestro país. Sí, hasta cierto punto, porque digo, acá hay un sí. límite. Evidentemente la justicia, si bien no avanza hacia el poder político, y tampoco me parece que las penas parecen bastante insuficientes, pero bueno, algún límite le pone, y también deja algo, ¿no? Que la gendarmería, que parece tener hoy el apoyo político para hacer cualquier cosa, bueno, la justicia le dice, ojo, que no, tienen un límite, Una consecuencia el límite claro. es la vida, y acá, si ustedes se pasan de la raya, van a ir presos, ¿no? Digo, también hay que leer esto, aunque parezca insuficiente, por lo menos hay un respaldo hacia la vida de las personas. Sí, sí, pero tampoco alcanza con eso, porque yo creo que el verdadero cumplimiento de todos los derechos hoy en Argentina, la verdad que está en bastante riesgo. Está en bastante riesgo, y lo estamos viendo permanentemente, porque, por ejemplo, la persecución que sufren, por ejemplo, muchísimos de los mapuches, y fundamentalmente nuestras mujeres, nuestras somos en la zona cordillerana, por parte de aparatos parapoliciales, como son muchísimos de los grupos que funcionan en la zona de Bolsón, que todo el mundo sabe que los paga Lewis, que todo el mundo sabe que son esbirros de Lewis. Sin embargo, todas esas cuestiones, la justicia no ha dicho absolutamente nada, nadie actúa. Cuando se trata de defender los derechos del pueblo, no vemos que se actúe con la misma premura, a veces que se actúa para defender los intereses de los grandes grupos económicos. Entonces, por un lado, vemos que la independencia de los poderes está bastante al borde de no existir, y por el otro lado, las líneas políticas que hoy se están llevando adelante están al borde de conculcar casi todos los derechos, por lo menos de los sectores populares y los pueblos originarios, y eso es un peligro hoy en la Argentina. Hugo, te agradecemos tu tiempo, tu lectura, y bueno, nos comunicaremos muy pronto. Seguimos en contacto. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí pasó Hugo Aranea, Huerquen de la Coordinadora del Parlamento Mapuche. Huerquen es vocero. Exacto, sí, lo Estábamos viendo un buscamos. poco la explicación de por qué es Huerquen, es traducido en mapuche, es vocero. Ahí está.